Actualmente estoy en un monasterio donde he tenido tiempo a lo largo de varios días ya para poder orar, meditar, rezar y hacer muchas otras actividades que estando en la vida diaria, en la vida cotidiana, a veces no son posibles. A veces es necesario apartarse uno la, de la rutina para poder darle un cambio al estrés y todo aquello que nos agobia estando en el trabajo, en los círculos sociales donde nos movemos día a día. Pues en esta oportunidad estoy acá. Las temperaturas afuera han bajado demasiado, así es de que por eso ando abrigado de esta manera, y realmente era un tiempo que había decidido para estar conmigo mismo, pero estaba leyendo algo que creo es muy interesante. Espero de que mi voz no retumbe mucho a través de las paredes de mi cuarto, porque siendo un monasterio el silencio es algo muy importante, es algo que se pide. Y pues bueno, se puede hablar, pero de forma muy madura, solo lo necesario y en momentos que están especificados. Así es que ahorita es un momento para hablar, y después de la cena es estrictamente pronunciado que debemos de guardar profundo silencio para pasar la noche hasta el amanecer del otro día. Lo que yo quiero compartirles esta vez son unos escritos de este libro, Los Padres de la Iglesia. Se me hace bastante importante. Ustedes sabrán si les va a parecer importante. Al momento de empezar a leerlo quizás no parece muy importante, pero a través del tiempo, teniendo noción del año, la época, el lugar donde se escribió, la lectura se hace mucho más importante, mucho más fructífera para poder entender muchas de las cosas que creemos y que no creemos, que fueron ya discutidas desde hace muchos años. Son dos escritores. He leído varios durante estos días, pero nomás vamos a ver formas de pensar de dos escritores. No sé cómo se les vaya a hacer mi voz, porque estoy tratando de no hablar muy duro y no sé si se está transmitiendo de la forma más correcta a través del micrófono. Pero bueno, ya vamos a ver eso. Ok, para no tardar más, quiero darles a conocer lo que son los escritores Cipriano y Atanasio. Antes de Cipriano leía lo que es Tertuliano, un padre de la iglesia, pero vamos a ir leyendo algunas cositas. Realmente no quiero comentar mucho acerca de lo que voy leyendo. Ya ustedes con su propio entendimiento irán sacando conclusiones. Cipriano. San Cipriano nació hacia el año 200, probablemente en Cartago. Pues Cipriano vivió en esa época donde muchas de las doctrinas que hoy por hoy tenemos 100% claras, explicadas y concluidas, en aquel entonces no eran del todo claras. Había mucha oscuridad en medio de tanta creencia. Así que San Cipriano, vamos con el primer comentario que él escribió. Y el primer comentario está basado en lo que es su pensamiento sobre la verdadera penitencia con la que se alcanza el perdón del Señor. Vamos a ver qué es lo que dice en uno de sus comentarios. Dice:
antes de que hayan expiado sus delitos, antes de que hayan hecho confesión de sus pecados, antes de que su conciencia haya sido purificada con el sacrificio y con la mano del sacerdote. No tiene nada de extraordinario, quizás, si lo escuchamos solamente así, pero si a esto le agregamos que fue escrito más adelantito del año 200 y que él ya está hablando de confesión del pecado y la conciencia purificada con el sacrificio y con la mano del sacerdote, estamos viendo de que la confesión que hoy conocemos hoy en día ya se estaba practicando en aquel entonces, que era el año 200 después de Cristo, muy cerca realmente de los que vivieron y tuvieron a Jesús frente a ellos. Entonces ustedes saquen sus conclusiones. Seguimos también con lo que es su otro pensamiento de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, hoy por hoy, cuando estudiamos este tema, la unidad, qué tan importante es la unidad. Podemos sacar muchas conclusiones. Saquemos conclusiones de lo que es la unidad en un matrimonio, en un noviazgo, en una familia, la unidad en la iglesia precisamente en aquel entonces. Y sobre esto escribí Cipriano ya por aquí el primer comentario sobre la unión con el primado de Pedro. ¿Qué es lo que dice acerca de esto? Voy a leer. Dice: el sol tiene muchos rayos, pero su luz es una. Muchas son las ramas de un árbol, pero uno es el tronco. Bien fundado sobre sólidas raíces, muchos son los arroyos que fluyen de la fuente, pero aunque la abundancia del caudal parezca difundirse en pluralidad, se mantiene la unidad en el origen. Si separas un rayo del cuerpo del sol, la unidad no permitirá que se divida la luz. Si rompes una rama del árbol, ya no podrá brotar una vez rota. Si cortas el arroyo de la fuente, se seca al punto. De la misma manera, la iglesia, compenetrada de la luz del Señor, lanza sus rayos por todo el mundo, pero una misma es la luz que se esparce por todas partes. Ni sufre división la unidad del cuerpo total. Ella, con su fértil abundancia, extiende sus ramas sobre toda la tierra y generosamente derrama a lo lejos los arroyos que de ella fluyen. Sin embargo, una es su cabeza, uno es su origen, una es la madre, abundante en frutos de fertilidad. De su vientre nacemos, de su leche nos alimentamos. Su aliento es el que nos da la vida. No quiero que me vengan a llamar la atención, a pesar de que es un momento para poder hablar. Tiene que ser muy con voz baja. Y por ahí escucho pasos. No quiero que vengan a llamarme la atención. Pero bueno, mientras algo sucede, seguimos con la lectura. No sé si le están entendiendo. A mí me parece una lectura bastante, hablándolo en términos gustativos, deliciosa. Una lectura muy deliciosa, porque lo estamos leyendo de la mano escrita de Cipriano, un hombre que vivió hasta el año 200 después de Cristo. Muy antiguo este texto, y que ya desde ese entonces ya se ve la necesidad y el valor de la unidad de la iglesia, especialmente por aquellos años en que la iglesia todavía no estaba muy unida, todavía no tenía doctrinas muy claras y cada uno podía sacar conclusiones distintas. Así que continuamos. La que es esposa de Cristo, oigan la importancia de esto, no puede cometer adulterio, sino que permanece íntegra y casta. No conoce más que una casa y guarda con casto pudor la santidad de un solo tálamo. Ella nos guarda para Dios
Ella nos inscribe en el reino de los hijos que ella ha engendrado. Todo el que se separa de la iglesia se une a una adúltera, se separa de las promesas de la iglesia. Es un extraño, un excomulgado, un enemigo. No llegará a los premios de Cristo el que abandona la iglesia de Cristo. No puede tener a Dios por Padre el que no tiene a la iglesia por madre. Oiga, qué duro es esto. Tanto puede uno pretender salir a salvo fuera de la iglesia, cuanto podía uno salvarse fuera del arca de Noé. Hace paralelismo el estar unido a la iglesia, el salirse de la iglesia, a lo que era entrar al arca de Noé o salirse del arca de Noé. Bueno, después la iglesia hace los concilios y ya saca conclusiones de lo que hoy conocemos por doctrina. Pero sí, el comentario de Cipriano definitivamente es muy duro, diciendo de que fuera de la iglesia no hay salvación. Así, en palabras resumidas es eso. Eso es lo que tenemos como comentario hacia la unidad de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Cipriano acerca de la Eucaristía? Óigase, la Eucaristía, podríamos preguntarnos, ¿a poco ya existía la Eucaristía? ¿Ya existía la misa? En el año 200, apenas pocos años después que Cristo había cumplido con la voluntad del Padre para la salvación del mundo entero. Sí, aquí ya tiene un comentario en la parte 3 con el tema de la Eucaristía. Vamos a ver qué es lo que nos dice en forma resumida. ¿Qué es lo que nos dice acerca de la Eucaristía? Veamos. Dice: no puede creerse que está en el cáliz la sangre de Cristo, con la cual hemos sido redimidos y vivificados, si no hay en el cáliz el vino por el que se manifiesta la sangre de Cristo. Vemos el misterio, sacramentum, del sacrificio del Señor prefigurado en el sacerdote Melquisedec, según el testimonio de la Escritura, cuando dice: y Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino, siendo sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham. Génesis 14:18. Ahora bien, que Melquisedec fuera figura de Cristo lo declara el Espíritu Santo en los Salmos, cuando el Padre dice al Hijo: yo te engendré antes de la estrella de la mañana. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto está en el Salmo 109, 3 al 4. Este orden procede y desciende evidentemente de aquel sacrificio por el hecho de que Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo y de que ofreció pan y vino y bendijo a Abraham. En efecto, ¿qué sacerdote del Dios Altísimo lo es más que nuestro Señor Jesucristo, quien ofreció a Dios Padre un sacrificio, el mismo sacrificio que había ofrecido Melquisedec, a saber, pan y vino, es decir, su cuerpo y su sangre? Ya, desde entonces, en el año 200, ya Cipriano está hablando del sacrificio que se compara con lo de Abraham, con lo que hizo Melquisedec, y lo compara ya desde aquí con lo que el cuerpo y su sangre. Está hablando del cuerpo y sangre de Cristo. Continúa, dice: puesto que Cristo nos llevaba en sí a todos nosotros, ya que hasta llevaba nuestros pecados. Vemos que el agua representa al pueblo. Ojo con esto es muy importante. Nunca antes lo había escuchado de alguna enseñanza alguna, a pesar de que he tenido cientos y cientos de clases donde me he ido a sentar para poder aprender. Esta enseñanza nunca lo había escuchado. Escuche: puesto que Cristo lleva en sí a todos nosotros, ya que hasta llevaba nuestros pecados. Vemos que el agua representa al pueblo, mientras que el vino representa la sangre de Cristo. Así pues, cuando en el cáliz se mezcla el agua y el vino, el pueblo se une con Cristo.
y la multitud de los creyentes se une y se junta a aquel en quien cree. Han visto, me imagino, lo que es una misa, ¿no? En el momento de la consagración. Espero que no vayamos nada más para ir a escuchar qué tan bonito cantó el coro, qué tan bien celebra el padre la misa, qué tan buena estuvo su homilía, que no vayamos nada más a ver qué estuvo bien y qué estuvo mal. Cuando ponemos atención en lo que es en el momento del inicio de la liturgia eucarística, nos damos cuenta que el sacerdote toma un poquito de agua bendita y la deja caer sobre el cáliz donde está el vino antes de consagrar. De esto es lo que está hablando ya en el año 200. Desde el año 200 ya esto ya representaba. ¿Qué es lo que dice aquí Cipriano? Que el agua representa al pueblo, la iglesia, y que el cáliz, el vino en el cáliz representa la sangre de Cristo. Vamos a ver qué es lo que nos continúa diciendo. Que sea esta lectura que nos aclare. Veamos. Esta unión y conjunción de agua y vino en el cáliz del Señor hace una mezcla que ya no puede deshacerse. Por esto la iglesia, es decir, la multitud que está constituida en iglesia y persevera firmemente en su fe, no podrá por nada ser separada de Cristo. Ni nada podrá hacer que no permanezca adherida a Él e indivisa en el amor. Por esto, al consagrar el cáliz del Señor, no se puede ofrecer ni agua ni vino solo. Si uno ofrece solo vino, se hará presente la sangre de Cristo sin nosotros. Si solo hay agua, se hará presente el pueblo sin Cristo. Bueno, lo dejamos ahí porque es demasiado y no quiero tomar demasiado tiempo. Yo creo que la escritura está bastante explícita para personas adultas que tiene una fácil comprensión. Esto, les digo, si lo leemos hoy en día sin tener en conciencia la historia, puede ser de que lo escuchemos muchísimas veces en la iglesia y hasta ahí nada más. Pero si lo conectamos a que fue escrito en el año 200 después de Cristo, poquito después, nos damos cuenta que este texto tiene una gran historia y ahí podemos sacar conclusiones. Ahí podemos ver lo jugoso que es, cómo es que ya la iglesia en aquel entonces ya hablaba de estos temas tan importantes. Continuamos. Aquí tenemos un comentario de lo que es el sentido de nuestra oración. Escúcheme. Dice, decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No para que Dios haga lo que Él quiere, sino para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere. En el Padre Nuestro tenemos lo que es 7 peticiones. ¿Sabían eso, no? Tenemos 7 peticiones que le hacemos a Dios. Se las resumo. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. 7 peticiones. Pues una de esas peticiones la comenta aquí Cipriano. Y dice, decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Lo que él dice así en forma resumida, no para que Dios haga lo que Él quiere, sino para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere. Creo que se entiende, ¿no? Y si no, tendremos que dedicar un poquito más de tiempo para poder meditar esto. Si quieren, leemos otro poquito más para ver si nos amplía algo. Dice, porque ¿quién puede oponerse a que Dios haga lo que quiere?
En cambio, el diablo se opone en nosotros para que nuestros deseos y nuestros actos obedezcan en todo a Dios. Y por esto rogamos y pedimos que se haga en nosotros la voluntad de Dios. El que esa voluntad se haga en nosotros es obra de la misma voluntad de Dios. Es demasiado bueno. Bueno, es lo que no tenemos de Cipriano. Ahora viene Atanasio. Ya quiero ir culminando porque ya es demasiado tiempo. Atanasio no fue tal vez un gran genio especulativo que abriera nuevas perspectivas a la teología. Fue más bien el hombre que en un momento crítico, crucial, el de la marea arriana, oiga esto, el de la marea arriana, supo captar certeramente cuáles eran las más radicales exigencias de la revelación cristiana y sobre todo supo luchar con un denuedo increíble para lograr que tales exigencias fuesen reconocidas y aceptadas en un enardecido ambiente en el que la confusión ideológica y las intrigas políticas parecían hacer imposible tal reconocimiento, etc. Es apenas un poquito de la biografía. Uno de sus comentarios: unidad y distinción entre el Padre y el Hijo. Aquí voy a hablar un tema bastante importante, creo yo, para los que todavía discuten el tema de que si soy trinitario o soy unicitario. Aquí no va a hablar precisamente de la Trinidad, va a hablar del Padre y el Hijo nada más. Pero vamos a ver qué es lo que dice acerca de esta doctrina, ya desde aquel entonces. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Añadió: yo en el Padre y el Padre en mí. San Juan 14:10. Así manifestó la identidad de la divinidad y la unidad de su naturaleza. Sin embargo, son uno, pero no a la manera con que una cosa se divide luego en dos, que no son en realidad más que una, ni tampoco como una cosa que tiene dos nombres, como si la misma realidad en un momento fuera Padre y en otro momento Hijo. Esto es lo que pensaba Sabelio. Sabe Dios quién será Sabelio. Esto es lo que pensaba Sabelio y fue condenado como hereje. Se trata de dos realidades, de suerte que el Padre es Padre y no es Hijo, y el Hijo es Hijo y no es Padre. El Hijo es Hijo y no es Padre. Bueno, ahí estamos viendo de que son completamente diferentes, pero a la misma vez son uno. Ya desde ese entonces lo estaba diciendo Atanasio. Dice: el Hijo es otro en cuanto es engendrado, pero es el mismo en cuanto es Dios. El Hijo y el Padre son una sola cosa en cuanto que tienen una misma naturaleza propia y peculiar por la identidad de la divinidad única. También el resplandor es luz y no es algo posterior al sol, ni una luz distinta, ni una participación de él, sino simplemente algo engendrado de él. Ahora bien, una realidad así engendrada es necesariamente una única luz en el sol, y nadie dirá que se trata de dos luces, aunque el sol y su resplandor sean dos realidades. Esto está buenísimo, yo no sé. Quisiera leerles todo, pero no me da tiempo para leerlo todo. Dice: por esto Dios es uno y no hay otro fuera de él. Y siendo los dos uno y única su divinidad, se dice del Hijo lo mismo que se dice del Padre, excepto el ser Padre. Lo mismo que se dice del Hijo, lo mismo que se dice del Padre, lo mismo que se dice del Padre, lo mismo que se dice del Hijo. Y en el Hijo se dice todo de lo que se dice del Padre, excepto que es Padre. Porque el Padre no es el Hijo, pero el Hijo
es igual al Padre, está en el Padre en el Hijo en el Padre. La Trinidad, un misterio. Recordemos que San Agustín tiene una anécdota muy profunda acerca de esto, tratando de entender la Trinidad, muy profundo, muy fuerte. No sé, ¿qué más quieren que les lea? Dice, porque donde está el Padre está el Hijo, de la misma manera que donde está la luz, allí está su resplandor. Jaque mate. ¿Quiénes dicen jaque mate? La eterna generación del Hijo. Creo que aquí lo dejamos. ¿Qué más agregar? Creo que lo que se leyó, bueno, excepto por el tipo de lector que quizás he sido, quizás las ideas no han sido transmitidas muy claramente, pero leyéndolas yo me lleno completamente de la enseñanza. A veces digo, son enseñanzas que se me han sido enseñadas, pero no con los ejemplos que tenemos aquí en estos padres de la iglesia, que son, como dijo un argentino, unos titanes, unos gigantes de la fe, y por eso es de que se le llama padres de la iglesia. Lo vamos a dejar acá, saquen sus conclusiones, pero a mí personalmente me parece muy buena lectura, muy buenos comentarios, y eso es de que nada más estoy leyendo al azar. Aquí hay demasiadas cosas y yo no sé si se puede acusar de copyright, porque prácticamente estoy leyendo lo que está aquí. Lo que podrían decir por ahí es de que no debo de hacer eso, porque ustedes necesitan comparar su libro y leerlo por ustedes mismos. Pues ya voy a terminar, porque ya son las 5:35. Entonces la oración de la tarde o vísperas ya empezará en 25 minutos. Voy a tratar de irme ya para poder alcanzar estar un momento solo en la capilla antes de que lleguen los monjes a rezar. Entonces por el momento seguiré disfrutando de este tiempo de tiempo que me ha apartado, el tiempo que me ha apartado para poder estar aquí solo, meditar y encontrarle sentido a muchas cosas. A ver si en algún día podemos hacer lectura de otros escritos de los padres de la iglesia, porque a mí personalmente se me hacen muy jugosos, cosa que al sentir o pensar eso de mi parte, me gustaría que todos se den cuenta de ese valor y de ese jugo que podemos sacarle y exprimirle a estas lecturas. Pero Dios sabrá si esto va a ser posible algún día, y si no, pues ya veremos. Que Dios les bendiga.